Hola, ¿cómo están? Yo estoy un poco enfermo, pero bueno, les doy la bienvenida a este tercer episodio de Escritos Académicos y vamos a continuar con LaTeX en las cuestiones de formato. En diferentes escritos, sobre todo en escritos ya un poco más de bachillerato, de universidad, probablemente les pidan ya sea o un membrete que vendría siendo todos los datos que pusimos aquí del nombre de la institución, departamento de química, etcétera, un membrete como que un poco más sofisticado, o que es lo que veremos cómo hacer hoy, una portada. Bien, para hacer una portada realmente no es necesario cambiar mucho de las cosas que tenemos aquí. Lo primero que cabe mencionar, que hay que tomar en cuenta, es que si nosotros queremos que los datos de nuestra portada estén un poco más hacia abajo, pero que nuestra información se mantenga en la misma posición, esto de momento yo no sé cómo hacerlo posible. Hasta donde yo sé, todo se maneja por los mismos márgenes. Entonces, pues bastaría con cambiar un poco aquí en el paquete de Geometry cuáles son los márgenes que nosotros queremos tener para nuestra información, nuestro documento, y aquí ya se pone más hacia abajo, igual que la información. Jugar con esto pues viene muy bien para poder hacer un buen membrete, una buena portada con un formato bueno, pero que al mismo tiempo la información también siga teniendo como que un buen formato. En este caso, por ejemplo, un margen de 1 pulgada, que es de hecho lo que marcaría, no recuerdo si en la versión actual, pero creo que sí en versiones anteriores, el formato APA, pues es el margen que dejaría para la información. Y como podemos ver acá, pues se ve bien en el caso de una portada. Claro, la portada no vendría siendo solamente aquí. También vamos a cambiar el margen inferior a que también sea de 1 pulgada. Bueno, en teoría todos los márgenes en el formato APA son de 1 sola pulgada. Y bueno, para hacer la portada, ya que tenemos los márgenes definidos y que ya tenemos como los márgenes sobre los que van a estar tanto nuestra información como nuestra portada, asegurándonos que la información se vea de forma más adecuada posible, lo que haríamos entonces sería lo siguiente. Si vemos que todo nuestro texto está muy junto, lo único que tendremos que hacer es dar un enter en esta parte de aquí y escribir un comando bastante sencillo, que es el vspace. ¿Qué es el vspace? Bueno, primero cabe mencionar que todos los comandos que tienen llaves de este tipo es porque esperan que nosotros escribamos algo aquí adentro. ¿Qué es en este caso lo que nosotros vamos a escribir en vspace? Vspace es un comando que nos ayuda a establecer un espacio entre la línea anterior y la línea posterior. Entonces, en medio, si nosotros queremos, por ejemplo, un espacio de 2 centímetros, lo que nosotros tendremos que hacer es ponerle 2 cm, la abreviatura de centímetros, le damos a recompilar y como vemos se pone un espacio de esta forma. Ahora nosotros podemos hacer lo mismo con el resto de datos en nuestro documento, vspace, y ponemos 2 centímetros de nuevo, recompilamos y se separa la parte, en este caso el departamento de química y el título de nuestro escrito. Usualmente, y esto es algo que omití en episodios anteriores al momento de hacer este membrete de estos datos, es que no pusimos la fecha, que la fecha la voy a poner con normal size porque no suele ser algo
Obviamente la fecha es algo muy importante, pero no es de los datos más importantes de un escrito académico. Entonces vamos a poner aquí normal size, y la ponemos de forma normal. En este caso mi fecha es del 23 de noviembre de 2022. Le damos a recompilar y aparece aquí nuestra fecha. ¿Por qué quería poner la fecha? Bueno, porque, claro, aquí no le dimos las dos barras, por eso aparece en la misma línea que nuestro nombre. Entonces le damos a recompilar y aparece en la siguiente línea. ¿Por qué me interesa poner la fecha específicamente para este apartado, para este tema? Porque usualmente la fecha siempre va como en una esquina o en la parte inferior para que no moleste, por así decirlo, a la visualización del resto de los datos que vendrían siendo pues el nombre de la institución, el nombre de nuestro proyecto, etc. Entonces, si nosotros ya tenemos los espacios definidos para nuestro escrito, vamos a suponer que después de el título también es un espacio de 2 centímetros, para que ya lo último que quede es la fecha. Nosotros no vamos a tener que contar con una regla o ni nada parecido el espacio que tendríamos que dejar para dejar la fecha aquí al final. Lo que tendríamos que hacer para este caso es utilizar otro comando que se llama vfill. Y como ven, no tiene ninguna llave porque no nos pide ningún argumento, no espera que escribamos algo como de esta forma. ¿Para qué sirve el vfill? El vfill es un comando muy parecido al vspace. La diferencia es que como no tiene nada que nosotros escribamos, en lugar de tener un espacio definido, lo que va a hacer es llenar toda la hoja con un espacio en blanco, de forma que la última línea quede al final de la página. ¿Sí? Esto también para esto también va a ayudar mucho el definir el new page, porque de esta manera ya le estamos diciendo al código en dónde empieza la siguiente página. Esto no lo he intentado, pero probablemente el vfill pueda hacer que llegue incluso hasta la siguiente página. No lo sé. Pero pues sí recomiendo que para cuestiones de organización, de orden de la información, sí tengamos definido el new page para tener bien definido qué forma parte de nuestra portada y qué forma parte de nuestra información. Junto con esto también les recomendaría que en este tipo de comandos dejen como que un espacio para poder identificarlo rápidamente al momento de que tengan que hacerle algún cambio a su código. Bien, pues entonces ya tenemos aquí el comando de vfill. Si le vamos a recompilar, vemos que ahora la fecha aparece justo en la parte inferior. Y pues de hecho la separación entre la fecha y el borde de la hoja debería ser justamente de 1 pulgada, tal y como lo hemos establecido en esta parte de aquí en el paquete de geometría. Muy bien, ¿qué más podemos hacer en cuestiones de formato? Como ya había mencionado en un episodio anterior, el paquete de indent first nos ayuda a que los párrafos estén indentados, que la primera línea de los párrafos esté indentada, tal y como indica el formato APA. De forma que, de nuevo, si nosotros quitamos este paquete y le damos a recompilar, la primera línea va a aparecer más a la izquierda que la segunda. Entonces nosotros regresamos el paquete, le damos a recompilar y ya están los dos párrafos de vuelta con la misma alineación.
Muy bien. Otra cosa que nos permite hacer este paquete, que de hecho creo que es un comando que iría más al principio del par, es el no indent, que lo que nos ayuda es precisamente para evitar esta indentación dentro de algún documento. Todos vamos a poner, este es un párrafo de prueba y en teoría este debe salir más a la izquierda que el resto. No sé bien por qué no está funcionando. No indent latex. Para que vean que no es una mentira, sí existe este comando. Solamente habría que ver muy bien cómo utilizar este comando, que claro, para cuestiones de escritos muy probablemente no se va a utilizar, principalmente porque los párrafos se definen con este par, y si nosotros damos el doble barra y escribimos algo, pues no lo tomará como un párrafo y eso ya de por sí saldrá sin indentación. Pero solamente para que sepan que existe esta manera de poder hacer que una línea no tenga la misma alineación que el resto en caso de que lo puedan necesitar. Y otra cosa que también vamos a ver para formato sería la separación por columnas de un documento. Muy probablemente incluso en escritos en el ámbito científico no se va a utilizar de primera mano la separación por columnas, pero eso no quita que en algunas ocasiones utilizar varias columnas pueda ser un poco incluso benéfico para la lectura de nuestro escrito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poner nuestro documento con varias columnas? Al igual que algunas de las cosas que hemos hecho hasta ahora, como vendría siendo el indent first o el geometry, existe un paquete que se llama multicol. Multi de varias y col de columnas, que pues como su nombre lo indica, nos permite poner diferentes cosas en diferentes columnas. ¿Cómo funciona este paquete? Este paquete cuenta con un ambiente, tal y como hemos visto antes. Este ambiente se llama center, que indica que todo esto va a ir centrado, y multicol nos permite crear otro ambiente, begin multicol. No, tengo que primero compilar para que me lea este paquete. Y posteriormente ya podría poner multicol. Y acá debajo, justo antes, también sería un end multicol. Realmente no recuerdo muy bien si este es el comando a utilizar, pero pues que sepan que es posible hacerlo, ¿no? El utilizar varias columnas. Bueno, probamos con un comando un poco más sencillo mientras averiguamos esto. Lo que sí sé es que existe ya de por sí un comando que se llama toColumn, que esto lo que va a hacer es precisamente ponerlo a dos columnas. A lo mejor no se aprecia muy bien por el hecho de que no tenemos mucha información,
pero con el paquete de multicol, lo que nosotros podríamos hacer es tener columnas un poco mejor formateadas, en el sentido de que nosotros podemos controlar incluso la separación entre diferentes columnas, y gracias a eso también podríamos controlar el grosor de las propias columnas. Como podemos ver aquí, si es begin multicols, entonces yo voy a copiar esto y lo voy a pegar en esta parte. Voy a poner un espacio para poder definirlo mejor, y al final simplemente ponemos end multicols. El número que pusimos aquí a la derecha nos indica el número de columnas que nosotros estaremos poniendo en nuestro documento. Ahora sí, con este paquete ya se nota un poco más la creación de estas dos columnas, y pues incluso podríamos decirle que fueran 3 o incluso más columnas, pero claro, en un artículo o en un escrito muy probablemente no van a utilizar más de 3, incluso yo diría que con 2 es suficiente, incluso si es como un borrador de algún escrito que ustedes quisieran hacer. Bueno, borrador entre comillas, porque ya el formato es bastante bueno, pero sí, no necesitarían más de 2 o hasta 3 columnas. Pero bueno, les dije que podemos controlar la separación de estas columnas. ¿Cómo hacemos esta separación? Bien. Debajo de multicol, lo que yo voy a hacer es poner este comando. El comando de setLength, que pues es en principio para poder establecer una cierta medida. Dentro de las primeras llaves va la separación, la medida que nosotros queremos establecer. En este caso, column sep proviene de separación de columnas, y le vamos a decir aquí que la separación sea de 0.5 o media pulgada. Entonces, una vez dándole a recompilar, debería cambiar la medida. Si nosotros cambiamos aquí a 1 pulgada, debería de verse incluso un poco más separado. De nuevo, como la información tampoco es demasiada, no se aprecia bastante bien el cambio. Entonces vamos a alargar estas líneas, eliminando estos párrafos, para hacer la línea que ya tenemos un poco más grande. De forma que ahora la línea va a ser así, un poco más larga, recordando que está más hacia la derecha por la indentación que le pusimos gracias al paquete de indent first. Y bueno, la subsección 1 y la nueva subsección no tienen nada de contenido, entonces vamos a agregarle un poco para que se pueda notar la consecuencia de cambiar la separación de las columnas. Y vamos a intentar, no sé, contenido de la subsección 1 para la prueba de separación de columnas. Como esto ya está dentro de la segunda columna, no me voy a molestar en ponerle algo de contenido a la subsección, y si nosotros le vamos a recompilar, debería de aparecer justo de esta forma. Bien, ahora sí, teniendo las líneas un poco más largas, ya es un poco más apreciable cuando cambiamos la separación entre columnas. Como ven, ya está un poco más separado, e incluso es un poco hasta más legible. Esto les puede ayudar muchísimo, porque al momento de que si yo eliminase, por ejemplo, el multicols, suponiendo que tuviéramos muchísima más información en nuestro documento, esto crearía párrafos que son muy largos, y que dependiendo de del interlineado, la separación entre líneas, pues a lo mejor puede hacer que no sea
lo más legible posible. Entonces, viendo por ejemplo, vamos a quitar este comando de setLength para ver cómo sería solo con las columnas. Pues nos crea esto, ¿no? Crea justamente dos columnas, pero no se aprecia muy bien la separación. Ya poniendo este comando de secLength, incluso si lo dejamos en solo media pulgada, ya se aprecia un poco más la separación, incluso con 1 pulgada aún más, y eso hace que el texto sea aún más legible. Entonces, al momento de hacer diferentes escritos, primero asegúrense de que tengan la autorización de hacer un escrito a columnas, porque muchas veces se permite más que sea sin columnas o a una sola columna. Entonces, asegúrense de que puedan hacerlo al momento de hacer su trabajo. En cualquier caso, el cambiar el formato, si ustedes ya lo hicieron a una columna y a 2 columnas y su profesor o asesor les dijo que solo a una, ni siquiera tienen que ahorrar nada, es cuestión de quitar el 2 y ponerle un 1 y ya se hace a una sola columna, ¿o no? Bueno, da igual. De todas formas, quitar todo lo que sería del multicolts tampoco es tan complicado. En fin, ¿qué más se puede hacer en cuestiones de formato? Que probablemente ayudaría muchísimo a los escritos, independientemente de si está una columna o 2 columnas. Es lo que vendría siendo una tabla de contenidos, o lo que sería un índice también, si lo quieren ver así. Lo que yo voy a hacer es primero poner una new page para asegurarnos de que tengamos una página de separación entre el índice que vamos a colocar y la portada y la información, para que de esta forma sea portada, luego el índice y luego la información, 3 hojas separadas. En este caso no está apareciendo ninguna otra página porque no tenemos nada de contenido en medio de estos 2 comandos, así que simplemente lo ignora, o por así decirlo, junta los 2 comandos y simplemente agrega una hoja nueva que es en donde está la información. Bien, ¿cómo creamos nuestra tabla de contenidos? Bastante sencillo. Hay un comando que, si no estoy mal, era table of contents. Ahora vamos a averiguar si era así. Sí, justamente así es. Ya nos indica que la introducción está en la página 3 y tal y como lo pusimos en negritas, pues ahí está también en negritas, porque claro, las primeras partes de las secciones pues son muy importantes. Ya después en el índice, subsección 1 y la subsección aparecen sin las negritas, e incluso para mejor visualización del orden de estas secciones, las subsecciones vienen indentadas una vez y las subsecciones 2 veces. De esta forma es un poco más legible, un poco más legible incluso nuestra tabla de contenidos. Ya más adelante veremos más cosas que se le pueden agregar a esta tabla de contenidos, pero de entrada, ya después de tener toda nuestra información, ya tener la tabla de contenidos nos ayuda a revisar en qué página tenemos todo lo que necesitamos, de forma que si nosotros queremos utilizar este escrito para futuras referencias, nosotros ya sabemos a qué sección poder ir para buscar y encontrar la información que nosotros queremos. Bueno, esto ha sido todo por este episodio. Sé que no es mucho, pero mi intención es que todo quede explicado con mucho detalle. Y bueno, a pesar de que no hacemos mucho en las diferentes sesiones, espero que haya quedado muy claro
y que de esta forma puedan aprovechar los diferentes comandos que se aprenden en cada sesión y pues den un mejor formato a sus escritos. Nos vemos en el siguiente episodio.